Acompañarnos el día de hoy. El tema pues que les traigo para esta revisión es glaucoma traumático. La idea es como desarrollarlo pues desde el punto de vista como del riesgo que va a tener el paciente según el tipo y el mecanismo del trauma y ver como todos los escenarios en el trauma que nos pueden pues como llevar a un glaucoma. Entonces, a modo de introducción, pues el trauma ocular es una causa frecuente de pérdida visual y además puede ser un desencadenante de aumento de la presión intraocular. Tenemos muy claro que los traumas son más frecuentes en pacientes jóvenes y masculinos y que el glaucoma traumático pues podría ser una grave complicación a largo plazo en estos pacientes jóvenes. El glaucoma y la hipertensión pues, ocular pueden ser secuelas no solo asociados al trauma per se, sino también a la reparación quirúrgica que pueda requerir este trauma. Entonces, pues también tener mucho cuidado con esto y en ocasiones va a ser muy difícil diferenciar si estamos simplemente ante un cuadro de hipertensión intraocular o ante un glaucoma traumático debido a que podemos ver casos pues como de la misma neuropatía traumática que nos pueda confundir pues con la presentación de un glaucoma. Dentro de las posibles causas, que igual pues vamos a ver todas las que hay, pero en general dentro de las posibles causas que tenemos para la formación pues de un glaucoma traumático de hipertensión ocular, van a ser el daño de la malla trabecular, el ifema, el trauma del cristalino del iris, los procesos pues, inflamatorios asociados al trauma con la formación de sinequias, las hemorragias vítreas e inclusive el tratamiento del mismo trauma como los esteroides tópicos. Igual pues vamos a hablar pues como de cada uno de estos mecanismos y siempre se debe reconocer bien el mecanismo del trauma para poder predecir qué tanto riesgo tiene el paciente de desarrollar glaucoma. Y la idea es entender muy bien todos estos escenarios para poder hacer un manejo preventivo y no llegar pues como tarde con el tratamiento del paciente. En cuanto a la epidemiología, pues de glaucoma traumático en realidad no se tiene muy buena epidemiología y vamos a ver que es muy variable. Se va a diferenciar según si el trauma es contuso o si el trauma es abierto. Los traumas pues, oculares contusos representan el 1 al 7% de las lesiones oculares y van a ser las que más frecuentemente se asocian al compromiso pues, del ángulo camerular, que se produce alrededor del 50 al 80% en los traumas contusos. Y además se ha visto que si este daño del ángulo camerular asociado a ifema, está asociado pues como a un ifema, la prevalencia del daño de la cámara va a aumentar hasta en un 60-90%. Sin embargo, la presentación o la prevalencia de glaucoma traumático en los traumas contusos está definida entre el 4 y el 19%. Para el trauma abierto, pues las cohortes en realidad han sido muy variables y reportan glaucomas traumáticos en los traumas abiertos entre el 5 y el 25%. Sin embargo, la gran mayoría sí dicen que van a estar asociadas al trauma contuso. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta y es que la aparición de ese glaucoma va a ser variable. Muchas veces se va a presentar días, meses, inclusive años después del trauma, ya cuando el paciente ni siquiera recuerda que tuvo un trauma, como vamos a ver algunos casos. Los reportes, o se han hecho pues reportes de hasta aparición de 20 años luego del trauma. Entonces esto pues ya nos empieza a dejar como la primera idea de que son pacientes que aunque no hayan sido traumas grandes, pacientes con traumas contusos, con ifemas que pues se resolvieron, en realidad son pacientes que van a requerir un seguimiento a largo plazo para descartar pues como la aparición del glaucoma traumático. En cuanto a los factores de riesgo, se han descrito también como factores de riesgo muy puntuales para cada tipo de trauma, que aumentan entonces la prevalencia de la aparición del glaucoma traumático. Entonces es bueno siempre identificarlos en estos pacientes y poder hacer un seguimiento más estrecho. Esta primera tabla nos muestra como las cohortes más grandes o los principales estudios que hablan sobre los factores de riesgo para glaucoma, para trauma penetrante y
se han identificado 5 factores de riesgo puntuales, pues que son como los principales, que son la avanzada del paciente, la mala agudeza visual pues en el momento de la presentación del trauma, la presencia de ifema, el trauma del cristalino y si este trauma penetrante ocurrió en zona 2, que más adelante pues vamos a recordar pues las zonas del trauma. Entonces, estos 5 son los principales factores de riesgo para el desarrollo de glaucoma luego de un trauma penetrante. Sin embargo, pues se han descrito otros, como son la presencia pues, de inflamación intraocular, la presencia de un cuerpo extraño intraocular y la hemorragia vítrea. Y esta tabla nos muestra los factores de riesgo descritos, pero para casos de trauma contuso. Pues aquí vemos muchos, pero en realidad los de mayor prevalencia van a ser el ifema, que se ha asociado a glaucoma hasta en el 93% de los casos, la hiperpigmentación de la malla trabecular, que ver a la gonioscopia pues una malla trabecular más pigmentada nos habla posiblemente pues de un trauma directo, una trabeculitis, que también tiene un alto porcentaje de asociación al glaucoma traumático, la pobre agudeza visual en el momento del trauma y desgarros en el esfínter del iris son como los principales factores de riesgo que se asocian a la presentación de glaucoma. También quiero resaltar pues que aunque esta tabla no los muestra pues como dentro de los principales, el receso angular, que vamos a ver pues que es un factor de riesgo cuando encontramos recesos angulares por encima de 180 grados. Entonces, antes, pues como de comenzar con la parte clínica y con los escenarios a los que nos vamos a ver enfrentados, vamos a ver que la gonioscopía es como una parte del examen físico muy importante en estos pacientes y que nos van a ayudar pues como a dilucidar la posible etiología del glaucoma traumático. Entonces, simplemente es un repaso general pues como de las estructuras. Tenemos, pues miremos como esta primera imagen, entonces las estructuras que nos vamos a encontrar de anterior hacia posterior va a ser primero la línea de Schwab, que se ve mejor en esta imagen, que es esta primera. La línea de Schwab pues es la unión de las estructuras del ángulo con la córnea y nos va a representar pues como la terminación de la membrana de Essemer. Lo vamos a ver pues a la gonioscopía como una cresta fina que va a tener pues como un pequeño acúmulo de pigmento. Luego nos vamos a encontrar con la parte de la malla trabecular funcional, que va a ser esa banda hiperpigmentada que va a estar anterior al espolón escleral. La apariencia pues de esta malla trabecular va a depender de la cantidad y de distribución del pigmento que el paciente tenga y también puede variar en los 360 grados. Luego vamos a tener el espolón escleral, que es el labio posterior del surco escleral y es la protrusión pues o la parte de la esclera donde descansa el canal de Schlemm. Va a ser esa línea blanca, como vemos aquí, entre la malla trabecular y el cuerpo ciliar. Cuando vemos entonces que hay o alcanzamos a ver el espolón escleral, podemos pues como decir que estamos ante un ángulo abierto. Y finalmente vamos a tener la banda del cuerpo ciliar, que es la porción visible del cuerpo ciliar, es el sitio pues como de inserción del iris. Puede ser de color como grisáceo o también marrón oscuro, es muy variable entre todas las personas y es el sitio donde vamos a ver el receso angular. Y ya luego tenemos el iris. Entonces, esta es como la mnemotecnia que nos dicen pues varios de los profes para uno no olvidar pues como el orden de las estructuras de anterior hacia posterior. Entonces, estesi, primero la línea de Schwab, malla trabecular, el espolón escleral, el cuerpo ciliar y el iris, como para nunca olvidarlo. Bueno, entonces ya entrando como en el tema, vamos a mencionar entonces todos los mecanismos del trauma según cada segmento que podrían desencadenarnos un glaucoma traumático y que siempre debemos pues como evaluar y tener en cuenta en nuestros pacientes. Entonces empezando de anterior hacia posterior, vamos a tener primero cualquier trauma en la córnea y en la esclera. Inicialmente vamos a hablar pues como de las laceraciones. Cuando tenemos laceraciones debemos evaluar muy bien la zona comprometida,
vimos en la tabla de factores de riesgo que está definido que las lesiones o las laceraciones que ocurren en zona 2 significan mayor riesgo de hipertensión ocular porque van a ser pues como una lesión directa de la malla trabecular y por lo tanto pues alteración del drenaje del humor acuoso. Entonces aquí vemos pues como la clasificación en zonas de las lesiones a nivel pues como del globo ocular. Entonces la zona 1 como vemos es cualquier lesión que se limite a la córnea. La zona 2 es lesiones que ocurran desde el limbo a 5 milímetros posteriores al limbo y zona 3 es de la zona 2 hacia atrás. Entonces como aquí tenemos el ángulo, por lo tanto pues las lesiones en zona 2 son las que nos van a incurrir en un mayor riesgo de glaucoma traumático. Los estudios, pues como de cohortes, han determinado que el promedio de presión intraocular en estos casos de laceraciones está alrededor de 33 milímetros de mercurio y usualmente son hipertensiones que se van a presentar 20 días luego del trauma. Por eso es pues como importante hacer el seguimiento pues a posterior del paciente, no solo pues como para evaluar el proceso de cicatrización o postoperatorio de la lesión, sino también para hacer control de la presión intraocular, que muchas veces en el momento agudo, pues por la deformidad del globo ocular, va a ser pues como muy difícil de evaluar. Lo bueno de estas laceraciones o de la hipertensión pues ocular asociada a estas laceraciones es que hasta el 75-80% van a responder muy bien pues como al manejo médico y no van a necesitar pues otra intervención quirúrgica para el control de la presión intraocular. Podemos entonces también en este segmento anterior estar ante el escenario de las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas van a ser responsables del 18% de los traumas oculares. El cuadro pues va a depender mucho si la quemadura fue por álcali o por ácido, pues recordemos que los álcalis logran penetrar más que los ácidos, comprometiendo mucho más los tejidos intraoculares, incluyendo la retina, porque hacen pues como la saponificación de los ácidos grasos en las membranas celulares, logrando pues como apoptosis. Mientras que los ácidos solo causan la desnaturalización de las proteínas, evitando así pues como su penetración por estos pues acúmulos de proteínas que se forman. El glaucoma se ha dicho que se puede presentar hasta en el 75% de los casos de quemaduras severas, muchas veces como por el gran daño de la superficie ocular, que es como lo más llamativo, se nos olvida o se nos dificulta tomar la presión intraocular y además las escalas pues como pronósticas de las quemaduras oculares no incluyen la presión intraocular, sino que incluyen más que todo la extensión de la quemadura. Entonces, como que no se tiene muy en cuenta la toma de la presión intraocular. Igual muchas veces puede ser difícil según el daño pues como de la superficie. Entonces, pues estas son como varias opciones que tenemos pues como diferentes al tonómetro pues de Goldman en caso de que no sea posible. Entonces podemos usar el ICER que no requiere pues como el contacto, podemos tomarlo con tonómetros pues transpalpebrales, podemos hacer tonometría digital que pues que ante no tener otros recursos es muy buena opción o usar pues normal el tonómetro de Goldman tomándolo en múltiples zonas de la córnea pues donde sea posible y comparar pues como los valores buscando más que todo las zonas de menor compromiso. Entonces, pues como para tener en cuenta en las quemaduras, no olvidarnos pues como de la presión intraocular. En estos casos de quemadura también podemos estar ante escenarios de hipotensión. La hipotensión pues en estos casos se puede dar por el daño del cuerpo ciliar, por lo tanto pues se deja de producir humor acuoso y el paciente puede generar una hipotensión ocular. Y la hipertensión en las quemaduras se va a generar por un entrecruzamiento y contracción del colágeno, por la misma inflamación, por formación de sinequias y bloqueo pupilar. También se ha visto pues como cambios en la malla trabecular, pues si la quemadura logra ser tan severa, donde se dañan como los colectores de la malla trabecular y se impide el drenaje del humor acuoso. En cuanto al tratamiento en estos casos,
en el momento o en la fase aguda, la presión intraocular en realidad se logra controlar muy bien con medicamentos tópicos. Podemos hacer uso pues como también de medicamentos sistémicos como la acetazolamida oral o el manitor pues como al 20%. Siempre hemos hablado de que cuadros pues, que estén asociados a inflamación se deben evitar los análogos de prostaglandinas y también la pilocarpina, pues como por el efecto proinflamatorio que tienen, aunque en realidad de los análogos de prostaglandinas todavía pues como no hay un consenso total de las contraindicaciones. En pacientes pues, que tengan como picos muy elevados de la presión intraocular, podemos también hacer paracentesis de la cámara anterior. Usar los ciclopléicos nos ayudan mucho pues como a reducir el dolor, a prevenir la formación de sinequias que más adelante nos pueden pues provocar como un bloqueo y un glaucoma, y también nos facilita pues como un poquito la valoración del segmento posterior. En caso de que ya estemos con un paciente que tenga un cuadro de hipertensión ocular persistente que no mejore con la terapia médica, pues ya vamos a requerir entonces un manejo quirúrgico. Pues por ser una quemadura, muchas veces la conjuntiva superior va a estar también afectada. Esto limita pues como un poquito hacer, digamos, una trabeculectomía, pero si es posible es una buena opción. Sin embargo, se ha visto que como la quemadura produce tanta inflamación, puede afectar un poquito como esa efectividad o ese éxito de la trabeculectomía, y además si se usa pues como el antimetabolito también podría ser como un causante de daño de la ampolla en estos casos. Entonces, en estos pacientes pues se prefiere usar o dispositivos de drenaje o hacer la ciclofotocoagulación. La ciclofotocoagulación también tiene pues como el problema de que nos puede producir también un cuadro proinflamatorio pues luego del procedimiento. Ya pasando entonces hacia la cámara anterior, acá podemos ver entonces afectadas muchas estructuras. La hipertensión pues, ocular asociada a trauma de la cámara anterior puede incluir muchos mecanismos, como la presencia pues, de celularidad por cuadro inflamatorio o por sangrado, daño mismo pues como de toda la malla trabecular y la vía del drenaje del humor acuoso, crecimiento pues de tejidos anormales por el cuadro inflamatorio o inclusive el uso de esteroides pues para controlar la inflamación. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Podemos entonces tener un paciente con una iritis traumática que nos va a desencadenar una uveitis, y la uveitis anterior se puede presentar hasta en el 20% de los traumas. En estos casos, la celularidad, pues como en la cámara anterior, nos puede llevar entonces a obstrucción de la malla trabecular. Puede haber también asociado al mismo trauma un cuadro de trabeculitis afectando el drenaje del humor acuoso, o por el contrario, así como en las quemaduras, podemos también tener un cuadro de hipotensión si el trauma ocasionó inflamación del cuerpo ciliar o ciclodiálisis. Entonces, por eso es muy importante hacer pues como la gonioscopia para ver qué tipo de daño puede tener el paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de un paciente con como estos gránulos de pigmento, una malla trabecular mucho más pigmentada, que nos habla de que el paciente tuvo un antecedente de trauma por una inflamación pues como de la malla trabecular. Y aquí, por el contrario, vemos como nos muestra esta flecha, pues un desprendimiento del cuerpo ciliar de su inserción en la esclera, que es lo que pues comprende una ciclodiálisis, y estos casos el paciente pues va a tener es una hipotensión ocular. El tratamiento pues de la iritis traumática o del cuadro de uveitis, el pilar pues son los esteroides asociados a cicloplégicos, y en caso de que tengamos una trabeculitis con hipertensión pues intraocular, apoyarnos pues como de los hipotensores tópicos. Aquí resalto esteroides porque entonces vamos a poder pasar a otro escenario, que es la hipertensión ocular asociada a esteroides, que es pues cuando debemos tener cuidado. Entonces, esta hipertensión ocular por los esteroides se va a producir por una resistencia del drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular. ¿Qué pasa? Que los esteroides lo que hacen es aumentar la expresión y la formación de glucosaminoglicanos y de matriz extracelular, como la fibronectina y la elastina, y se asocia además como a disminución de la capacidad de la actividad fagocítica. Entonces, todos esos depósitos de matriz extracelular
si aumentan en la porción yuxtacanalicular de la malla trabecular y obstruyen entonces el drenaje del humor acuoso. En realidad, pues la hipertensión ocular asociada a esteroides se puede presentar en cualquier paciente, pero sí se han encontrado como unos factores de riesgo o pacientes pues que sean más susceptibles al uso de esteroides, como son un paciente que ya tenga un antecedente de un glaucoma primario de ángulo abierto, pacientes con historia familiar de glaucoma primario de ángulo abierto, pacientes miopes, diabéticos tipo 1, enfermedades del tejido conectivo y pacientes que tengan glaucoma por receso angular son más respondedores a esteroides. En realidad el tiempo en que se aumenta la presión intraocular va a depender de la potencia del esteroide que se esté usando, la frecuencia, la duración y la vía de administración y la misma susceptibilidad del paciente si tiene algunos pues, de los factores de riesgo que ya mencionamos. Los estudios hablan de que se puede presentar un aumento de la presión intraocular luego de 3 a 6 semanas de un uso continuo de esteroides. Sin embargo, se han reportado picos de hipertensión ocular hasta con una sola semana de tratamiento. Entonces, pues como que hacer un buen seguimiento de los pacientes. Lo más importante entonces en estos casos es reconocer tempranamente estos cuadros. Lo más o lo que se debe hacer en ese momento es suspender el esteroide, que usualmente con esto el paciente pues logra la mejoría si el esteroide se ha usado por menos de 12 meses. Ya se ha visto que usos más prolongados hasta por más de 18 meses con la suspensión sola del esteroide, la presión pues intraocular va a continuar alta, entonces ahí es pues cuando debemos hacer tratamientos adicionales. Luego de la suspensión, se habla de que se logra normalizar la presión intraocular hasta 2 a 4 semanas luego de haber suspendido el esteroide. En caso de que la presión intraocular no se logre controlar o para casos más complejos, pues ahí sí debemos apoyarnos entonces de los hipotensores tópicos. En estos casos también se ha usado, se tiene muy buena evidencia con la trabeculoplastia láser, con reducciones hasta del 50% de los valores de presión intraocular y en realidad con los medicamentos y la trabeculoplastia láser la necesidad de cirugía en estos casos es muy poca y se reduce hasta el menos del 5% de los casos. Bueno, vamos entonces a mencionar ahora los glaucomas asociados pues al sangrado. Tenemos entonces el principal que es el ifema. La hipertensión pues como ocular asociada al ifema va a depender mucho de la severidad del sangrado y esto es pues como lo que más debemos tener en cuenta para poder clasificar el riesgo de nuestros pacientes. Entonces aquí recordemos pues primero como los grados del ifema. Entonces el grado 1 es aquel que compromete menos de un tercio de la cámara anterior, el grado 2 entre un tercio hasta la mitad de la cámara anterior, el grado 3 más de la mitad y el grado 4 pues o la 8 que es el ifema completo. Entonces para los ifemas grado 1 o grado 2 el riesgo de hacer una hipertensión ocular o un glaucoma traumático es hasta del 13.5%, para el grado 3 es del 27% y para los glaucomas, para los ifemas grado 4 son hasta del 50%. El manejo en general de estos pacientes debe ser el manejo pues, del ifema con reposo, la cabecera elevada, los esteroides tópicos. Usualmente se recomienda usar hipotensores pues, como para prevenir más que todo en los grados 3 y grado 4. Y si es necesario, pues hacer uso de los medicamentos sistémicos como la acetazolamida oral o el manitol intravenoso. También hay que tener en cuenta que en los pacientes con ifema la presión intraocular va a servir pues como un parámetro o es uno de los parámetros para definir si el paciente va a necesitar pues como entrar a cirugía y hacer drenaje pues o lavado de la cámara anterior. Entonces, si el paciente persiste con una presión intraocular mayor de 50 por más de 5 días, es criterio para entrar a cirugía. Si persiste con presión intraocular mayor de 45 milímetros de mercurio por más de una semana, es criterio.
Si persiste con presión intraocular mayor de 35 por más de 2 semanas es criterio, y pacientes con anemia de células falciformes, que en los casos pues, de sangrado son como otro escenario aparte, con ellos son mucho más exigentes si tienen presiones intraoculares por más de 24 milímetros de mercurio que duren más de 24 horas, también es criterio para entrar a cirugía. Entonces, por eso es importante en estos pacientes hacer un control estrecho por lo menos cada 48 horas de la presión intraocular. Podemos también entonces tener en el contexto del sangrado el glaucoma hemolítico. Este glaucoma se puede generar tanto en el escenario de un ifema como de una hemorragia vítrea y se presenta por un bloqueo de la salida del humor acuoso debido a los macrófagos que están llenos de hemoglobina y de productos de desechos de esos glóbulos rojos pues, que se están fagocitando. Típicamente este glaucoma ocurre pues como de una forma más temprana, ocurre días a semanas luego de la hemorragia, más que todo pues de los ifemas, que son las hemorragias pues que se resuelven más rápidamente. Y para la sospecha clínica o pues como para diagnosticarlo, aparte pues de tener el antecedente del sangrado, lo que vamos a ver en la valoración pues oftalmológica es las células rojas flotando pues como en la cámara anterior y también una coloración más rojiza o café de la malla trabecular cuando hacemos la gonioscopia. Bueno, ya dejando a un lado pues como los sangrados de la cámara anterior, seguimos entonces con las posibles lesiones. Tenemos el receso angular, que es un hallazgo muy frecuente en los traumas contusos y muchas veces se asocian más que todo a ifema, a iridodiálisis y a desgarros del iris, que nos pueden aumentar mucho más el riesgo de desarrollar un glaucoma. El receso angular pues se produce más que todo en traumas que generen como un desplazamiento posterior de la raíz del iris y pues, histológicamente lo que va a presentar el paciente es un desgarro entre las fibras longitudinales y circulares del músculo ciliar. El 70% pues, de los ifemas solo producen entre un 7 al 9% de hipertensión ocular y también la hipertensión ocular se puede dar pues como en estos casos por un daño directo pues como de la malla trabecular o de la DSM que se extienda hasta el ángulo y nos genere pues como el daño. A nivel pues como de la gonioscopía lo que vamos a evidenciar es un ensanchamiento pues como de la banda del cuerpo ciliar, una prominencia pues como del espolón escleral y se ve característicamente esta membrana pues como blanco grisácea que cubre el ángulo. Muchas veces es difícil de diferenciar, entonces sería útil pues como hacer una gonioscopia en el ojo contralateral y poder ver pues como las diferencias en las características del ángulo. La ciclodiálisis, pues como vimos en imágenes anteriores, que lo que nos produce es hipotensión, muchas veces puede tener características similares al receso angular y la forma pues como de diferenciarlas es que la ciclodiálisis es una desinserción de una parte pues del cuerpo ciliar y con la presión pues intraocular baja o alta podemos pues como hacer también la diferenciación. Usualmente, pues, estos pacientes también requieren, pues, hacer como un seguimiento más estrecho y en el tiempo, según el grado, pues, de receso angular que tiene el paciente, y vamos a ver, pues, como el tratamiento que podemos tener en ellos. Entonces, el glaucoma en estos casos se puede producir años después, cuando los compromisos son de más de 180 o 270 grados del ángulo, el compromiso o la presentación del glaucoma es mucho más temprana. Se habla pues de que los recesos de más de 180 grados, la idea es hacerles un seguimiento anual durante toda la vida. Y se ha hablado, aunque no se tiene muy claro, de que posiblemente haya pues como un factor de riesgo, o sea que los pacientes que desarrollan este glaucoma son pacientes que ya tenían un factor de riesgo predisponente y que el trauma simplemente fue como ese trigger o desencadenante porque se ha visto que estos pacientes desarrollan glaucoma en el ojo contralateral, pues que en teoría no ha tenido ningún trauma hasta en el 50% de los casos. En estos pacientes el manejo inicial es médico, siempre acompañado pues como de esteroides y de los hipotensores oculares y en casos pues como refractarios
ya tenemos pues que pasar a una cirugía, se ha visto pues como que muchas veces el receso angular se puede asociar a tasas de falla de trabeculectomía que son un poquito más altas que la falla pues en casos de un glaucoma primario de ángulo abierto. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues sigue siendo la cirugía de elección en estos pacientes. Ya hemos mencionado entonces que el daño de la malla trabecular puede ser por el mismo receso angular, por quemaduras, por bloqueo pues de los residuos de hemólisis o células, pero el mismo trauma también puede ocasionar un daño de la malla trabecular sin necesidad de un receso o de un bloqueo de la misma. Y lo que vamos a ver en casos de que haya un compromiso de la malla trabecular, como vemos en esta imagen, es un aumento muy significativo del pigmento en la malla trabecular sin otros daños. Podemos ver también la línea de San Paolesi, que es esta que vemos acá, que es una línea de pigmento que se ubica anterior a la línea de Schwalb, y esto pues nos habla de que fue un daño directo de la malla trabecular sin necesariamente tener pues como otro compromiso del ángulo. Se ha visto entonces también que esta liberación de pigmento nos ayuda pues o nos propicia el bloqueo al drenaje del humor acuoso. Siempre en estos pacientes pues y en el contexto de trauma es muy importante entonces hacer una gonioscopia y evaluar el grado de pigmentación y compararlo con el otro ojo porque puede haber ángulos que sean pigmentados sin necesidad de ser patológicos. Entonces, para uno poder mirar si se encuentra ante una trabeculitis o un daño directo de la malla trabecular, compararlo pues como con el ojo contralateral y poder definir si el paciente está en riesgo o no. También se ha visto que se pueden ver laceraciones de la malla trabecular bajo microscopía ultrasónica. Podemos también tener en el caso de trauma, la generación o la formación de fibrosis y de membranas epiteliales. Los crecimientos, pues como epiteliales, pueden tener tres formas de presentación, que pueden ser las formas de perlas epiteliales, que son más raras y que se forman en la superficie, pues como del iris, lejos de la herida del trauma o inclusive de heridas de sitio pues como quirúrgico que también se pueden presionar en el contexto pues de una cirugía. La otra forma de presentación son los quistes, que los quistes pueden ser de color grisáceo o pueden ser translúcidos, que estos sí se van a originar a nivel de la herida traumática o de la herida quirúrgica. Y también podemos tener la formación de membranas epiteliales, que son las más comunes y adicionalmente son las más agresivas. Son de color grisáceo, festoneadas y pueden tener un grosor variable y se pueden ubicar en la superficie posterior a la córnea, en la malla trabecular, en el iris o en el cuerpo ciliar. Cualquiera de estos crecimientos o membranas epiteliales nos puede inducir la formación de un glaucoma. Esta es la imagen pues como de un quiste epitelial, es un paciente de 33 años de edad que tuvo un antecedente de un trauma ocular penetrante en su ojo pues como derecho en la niñez, y empezó luego pues, de casi 30 años con una disminución gradual pues como en la visión de ese ojo, y se encontró pues como este quiste. Entonces tener en cuenta que la formación pues como de estas membranas epiteliales se pueden presentar mucho tiempo después del trauma y se pueden asociar a hipertensión pues ocular. Estos crecimientos pues, epiteliales muchas veces pueden ser confundidos con cuadros de uveitis porque también nos van a causar depósitos en la cámara anterior, pero estos depósitos persisten a pesar del uso de esteroides. Este proceso, como ya mencionamos, se puede presentar días o décadas luego del trauma. Usualmente la gran mayoría de los casos se presenta en el primer año y los hallazgos pues son como la membrana retrocorneal, glaucoma y el edema corneal pues se puede asociar a estas lesiones. Los factores de riesgo que se han definido para la formación de estas membranas epiteliales son un cierre inadecuado de la herida, ya vimos que tanto quirúrgica pues como traumática, la formación de fístulas, heridas que hayan tenido incarceración del iris o del vítreo también son más propensas a la formación de las membranas, o inoculación directa pues como de células epiteliales en el proceso pues como de la reparación del trauma.
El tratamiento en realidad depende mucho del tipo de crecimiento epitelial. Usualmente las perlas pues, o los quistes pueden ser observados según pues, el tamaño y si no se asocian a ninguna complicación. Ya si crecen, empiezan a inducir uveitis, pues hipertensión ocular, se deben extraer pues quirúrgicamente y el manejo de glaucoma en estos casos usualmente es un glaucoma de muy difícil manejo, con muy pobres desenlaces y se han incluido también manejos como crioterapia, fotocoagulación láser, 5-fluoracilo pues en cámara anterior, con altas pues como tasas de falla. Entonces, siempre en estos casos lo ideal es hacer como la resección quirúrgica del crecimiento pues o de la lesión epitelial y para el glaucoma se ha visto pues que los dispositivos de drenaje podrían ser pues como una muy buena opción. En ellos pues como la trabeculectomía tiene alto riesgo de falla porque la ampolla pues se puede invadir con las mismas células epiteliales. Y por otro lado, podemos tener también la formación de cualquier pues, membrana como fibrosa, usualmente comparados con los crecimientos epiteliales, estas son de formación y de progresión más lenta, van a tener un curso más benigno y se pueden presentar pues, como una membrana gruesa, vascularizada a nivel de la cámara anterior, del endotelio corneal, de la malla trabecular o del iris. El tratamiento es también hacer la resección de la membrana y en caso de que sea asociado pues a un glaucoma, también se ha presentado falla pues como de las cirugías filtrantes o de la trave por invasión de ese tejido fibrovascular, al igual que los dispositivos de drenaje. Entonces lo ideal es controlar la presión con medicamentos, hacer la resección pues, o la extracción de la membrana y luego, si es necesario, pues proceder a hacer la cirugía de glaucoma. Ya pasando entonces más hacia posterior, vamos a tener todos los traumas del cristalino que se pueden asociar con glaucoma o con hipertensión ocular. Tenemos entonces los casos en que tengamos una luxación o subluxación del cristalino. Usualmente los traumas pues, pueden ocasionar como una elongación del globo ocular y empujan el diafragma iriocristaliniano hacia posterior, ocasionando entonces los desgarros zonulares. Y para presentar pues como una luxación o subluxación debe haber un compromiso del más del 25% de las fibras zonulares. La subluxación puede llevar entonces a una crisis aguda por un cierre angular o también puede llevar a un glaucoma crónico de ángulo cerrado. La forma pues de diagnosticarlo es clínicamente viendo pues una iridonesis, viendo una facodonesis pues o viendo la misma subluxación. También se puede sospechar en casos de que sea difícil por un aumento pues como importante de la profundidad de la cámara anterior o simplemente pues como visualizando la zónula. El manejo en estos casos pues puede ser con iridotomía y medicamentos de forma provisional mientras se hace pues como la extracción del cristalino pues que es como el manejo definitivo. En el caso de las luxaciones, podemos tener luxaciones a cámara anterior que usualmente se asocian a trauma, pues en traumas de muy alta energía o pacientes que tengan un antecedente de una esferofaquia, de una microesferofaquia o de un síndrome pues pseudoexfoliativo que nos propicie estas luxaciones. Para el tratamiento pues como de la luxación en la cámara anterior, lo importante es pues extraer el cristalino o en casos pues de que sean esferofaquias o microesferofaquias y sea fácil, se ha descrito también intentar el cristalino en posición supina para ponerlo de nuevo pues como en la cámara posterior. Y cuando hay una luxación posterior del cristalino, la hipertensión ocular se genera pues como por un bloqueo pupilar, por la formación de bandas vítreas y en este caso pues el tratamiento definitivo es hacer una vitrectomía con la extracción del cristalino. Vamos entonces también a mencionar otro montón pues como de posibles casos de glaucoma asociados a traumas en el cristalino. Uno de ellos pues es como el glaucoma facomórfico que se forma o se genera cuando hay una catarata traumática y lo que se produce es un cierre angular por la formación pues o por el aumento del diámetro anteroposterior del cristalino, que lo que hace es empujar pues el iris hacia adelante y cerrar el ángulo.
Si se produce pues de forma aguda, puede también pues asociarse a una crisis aguda, entonces nos darían pues como todos los síntomas que ya conocemos pues de una crisis aguda, pues de un cierre angular, pero también se pueden ver pues como formas crónicas en caso pues de que el diámetro del cristalino no logra hacer pues como un bloqueo completo del ángulo, pero sí empiece pues como a estrechar el ángulo. Entonces tenemos pues como muchas formas, pues aparte de ver obviamente la catarata traumática, hay también pues como otros signos descritos y es evaluar o ver la forma convexa del iris, como lo vemos pues en esta imagen, que el iris pues adquiere como esta forma que se ha definido como el signo del monte Fuji, que me pareció pues como muy interesante y también podemos ver en el OCT, pues como del segmento anterior, un aumento del bol del cristalino, que simplemente el bol del cristalino es hacer una medida, que es esta línea blanca que tenemos entre pues, los dos espolones esclerales y luego hacer pues como otra línea horizontal para, pues que es como la parte o la porción más anterior del cristalino. Y la distancia entre esas dos líneas es lo que se considera pues como el bol del cristalino. Entre más porción anterior del cristalino esté pues como más cerca del iris, se habla pues de que hay como un mayor cierre del ángulo. En realidad, pues el tratamiento definitivo de estos casos es obviamente la extracción de la catarata, pero mientras esto se logra, se puede hacer pues como una iridotomía, una iridoplastia, pues como medida temporal adicional pues como a los medicamentos tópicos. También podemos tener un glaucoma por partículas cristalinianas que se puede presentar cuando hay una ruptura capsular luego de un trauma en cirugía o también se ha descrito con la liberación pues como de las perlas de Elching en los casos de pacientes en los que se les haga una capsulotomía y lo que pasa es que este material cristaliniano puede migrar a la cámara anterior y hacer un bloqueo mecánico del drenaje del humor acuoso. Los signos, pues como clásicos para este tipo de glaucoma es la presencia o la visualización de ese material cristaliniano blanquecino en la cámara anterior, el aumento de la presión intraocular y que a la gonioscopia vemos un ángulo que es completamente abierto. También puede producirse inflamación formando pues como sinequias posteriores o anteriores y bloqueo pupilar, que sería pues como otro escenario. El manejo en estos pacientes consiste entonces en esteroides, el manejo pues antiglaucomatoso tópico y los cicloplégicos. Y se evalúa pues cómo responde el paciente. Si el paciente no responde pues o persiste con la presión intraocular elevada, es necesario entonces entrar y hacer pues como remoción del material si digamos el cristalino no tiene mucha opacidad o hacer pues como la extracción completa del cristalino. Tenemos también el glaucoma facolítico que se produce en el escenario pues como de una catarata hipermadura traumática y lo que pasa es que las partículas pues como el cristalino pueden fugarse a través de defectos capsulares que son microscópicos. Es muy similar pues como al glaucoma hemolítico, ya que son los macrófagos que fagocitan este material pues cristaliniano, son los que se acumulan pues y obstruyen la malla trabecular. Típicamente este glaucoma facolítico sí tiene una presentación aguda, como un glaucoma pues agudo por cierre angular con ojo rojo doloroso, disminución gradual de la agudeza visual y al examen físico vemos todos pues, los hallazgos típicos que son el edema corneal, flare y celularidad en la cámara anterior, que pues son típicamente pues células mucho más grandes que las que vemos pues en la uveitis y también se pueden ver pues como parches blanquecinos en la superficie anterior del cristalino que nos hablan de que esos son pues como los puntos donde hubo los defectos microscópicos de la cápsula y donde hay fuga pues del material. Este glaucoma pues requiere usualmente un manejo urgente con la facomulsificación pues o extracción del cristalino. Se puede controlar la presión intraocular con hipotensores tópicos pues y manejar también la inflamación con esteroides
y se podría pues considerar también una cirugía combinada con una facotrave en pacientes que ya tengan un glaucoma preexistente o que tengan una larga duración de los síntomas. Otro escenario es el glaucoma facoantigénico, que es una reacción pues como granulomatosa al material cristaliniano retenido en el ojo. Lo que hace es que se genera pues como una reacción de hipersensibilidad tipo 3. A diferencia del facolítico, los síntomas no son agudos, sino que van a ocurrir de una forma más latente, mientras se genera pues como todo ese proceso de sensibilización a las partículas del cristalino. Es un cuadro entonces netamente inflamatorio y la inflamación ocurre luego puede ser de una cirugía de catarata o de un trauma. Y lo que vamos a ver en el examen pues, oftalmológicos es la formación pues, de precipitados queráticos, además de ver pues, como los residuos del cristalino. El manejo inicial entonces también es el control médico de la presión intraocular y la inflamación. Y finalmente, si esta terapia no funciona, pues hay que entrar a hacer la extracción del material. Pasando entonces al trauma del vítreo y de la coroides, podemos formar, pues, o se puede presentar un glaucoma de células fantasma. Es un glaucoma, pues, como secundario de ángulo abierto por obstrucción de la malla trabecular por glóbulos rojos ya degenerados y rígidos. Esto ocurre en el contexto entonces de una hemorragia vítrea que puede ser por trauma o por cirugías intraoculares. Típicamente este glaucoma no lo puede causar o no es causado por ifema, porque el ifema pues tiene una más rápida circulación y los glóbulos rojos pues en el contexto de ifema se eliminan más rápido antes pues de que estos se logren degenerar. Típicamente entonces para que se produzca este glaucoma, obviamente aparte de la hemorragia vítrea, debe haber una disrupción de la hialoides anterior que permita pues como la migración hacia la cámara, pues o hacia el segmento anterior. El promedio, pues como de inicio de hipertensión en estos casos es al cabo de 1 a 3 meses de la presentación de la hemorragia vítrea y los niveles de presión intraocular van a depender de la severidad del sangrado. Clínicamente, entonces vamos a ver en cámara anterior unas células de color café claro y también se ven en la cavidad vítrea la presión intraocular elevada. Puede haber también tinción corneal por el cuadro pues como más crónico y latente y también puede haber pseudohipopia. El tratamiento usualmente responde muy bien al manejo médico y en caso de que no tengamos respuesta, pues ya toca entrar a hacer entonces una vitrectomía, un lavado de la cámara anterior y podría ser también útil hacer una trabeculectomía en estos casos. Otro tipo de glaucoma a este nivel puede ser el glaucoma siderótico o hemosiderótico, pues la siderosis bulbi es como una toxicidad ocular que se causa por la presencia de hierro intraocular, típicamente asociado pues como a un trauma, aunque también se ha descrito una siderosis pues endógena que se da por vía hematógena, que sería pues un glaucoma hemosiderótico. El glaucoma en estos casos se presenta por una esclerosis y fibrosis de la malla trabecular que es causada directamente por la toxicidad del hierro. Entonces, la siderosis en realidad es un proceso crónico donde el paciente tiene un antecedente, una historia de una hemorragia intraocular recurrente y se puede distinguir del glaucoma hemolítico de células fantasma porque no vemos las células en cámara anterior y porque el glaucoma se presenta muchos años después del trauma, se han descrito hasta 30 años después. Otros signos pues, y síntomas que podemos ver en estos pacientes son la heterocromía, dilatación pupilar, la pigmentación pues como de las estructuras de la cámara anterior y cuando hacemos pues otros exámenes se ve disminución de las respuestas en el electroretinograma. Lo importante entonces es hacer la remoción pues como de la toxicidad del hierro pues o del cuerpo extraño intraocular y con esto usualmente se logra controlar la presión intraocular. En realidad hay muy pocos casos pues reportados como de hemosiderosis y para estos casos sí se debe realizar terapia médica pues como de glaucoma con trabeculectomía si es necesario. Entonces aquí vemos pues como un caso de un paciente de 30 años con un cuadro pues de 3 años de evolución pues de siderosis bulbi. Vemos pues como aquí la opacidad pues capsular por el hierro. Lo que se le hizo al paciente pues entonces fue hacerle una facoemulsificación y una vitrectomía
para poder retirar pues como los materiales pues o el cuerpo extraño intraocular. Aquí pues no se ve muy bien, pero simplemente lo que pasó es que hubo un trauma, hubo una ruptura de la cápsula posterior y así logró pues como ingresar al segmento posterior el cuerpo extraño intraocular. Entonces por eso siempre es importante o ideal en ciertos traumas tener pues como una imagen para descartar cuerpos extraños intraoculares. A nivel del vitro y la coroides también podemos tener una hemorragia supracoroidea que se puede presentar con cualquier tipo de trauma y la hemorragia supracoroidea se da por un cuadro, un momento de hipotonía que permite como el debilitamiento de las arterias ciliares posteriores cortas o largas, llevando a la ruptura de la misma. Entonces, cualquier descompresión rápida o trauma del globo ocular que nos genere pues como estos cambios súbitos de la presión puede causar estrés en las arterias, romperlas y formar entonces la hemorragia coroidea. La principal sospecha de ella es un dolor ocular que es completamente súbito e intenso. Un tercio de los casos se asocian a trauma y el resto a cirugías. En realidad es una condición rara y los factores de riesgo van a ser pacientes que sean anticoagulados, que tengan una miopía axial importante, maniobras como el Valsalva y que hagan hipertensión ocular preoperatoria o intraoperatoria. La hipertensión ocular en estos casos, pues asociada propiamente a la hemorragia supracoroidea, se debe a un cierre angular por un aumento, pues como en la presión del segmento posterior, que nos hace pues como ese empuje y nos cierra el ángulo. En realidad la hemorragia supracoroidea pues es una urgencia y el tratamiento tanto para la presión pues como para el cuadro clínico es entrar a hacer una vitrectomía y un drenaje de la hemorragia urgente. Y ya para finalizar, pues como por la parte del mecanismo del trauma, vamos a la parte del trauma de órbita, donde vamos a tener dos escenarios. Uno de ellos es una fístula pues carotidocavernosa traumática, que es una comunicación anormal entre ramas de la carótida interna o externa con el seno cavernoso. Las traumáticas, pues las fístulas se pueden presentar por muchas causas, específicamente las traumáticas usualmente son fístulas de alto flujo que requieren terapia endovascular y lo que va a pasar es que hay un aumento en la presión del seno cavernoso, hay dilatación de la vena oftálmica superior, que esto es pues como un signo muy típico cuando hacemos una resonancia o una angioresonancia, y se produce también una disminución de la perfusión de la arteria oftálmica que nos puede generar isquemia. Clínicamente, como vemos en este caso, que inclusive es un caso de un paciente que tuvimos pues en el Hospital Pablo Tobón Uribe, es un cuadro de proptosis, quemosis. La principal pues como signo que vamos a ver es un soplo orbitario, puede haber también compromiso del tercer y cuarto nervio, que son los que pasan pues por el seno cavernoso, y el aumento de la presión intraocular en estos casos se va a dar porque hay presión en las venas epiesclerales y se disminuye el drenaje del humor acuoso a nivel de la vía uveoescleral. También, si se genera un isquemia importante, en estos casos se puede generar un glaucoma neovascular. El diagnóstico pues es por angioresonancia y en realidad el tratamiento usualmente se logra pues con el cierre de la fístula y se controla pues la presión intraocular. En caso de que sea una fístula que no es susceptible, pues como un cierre, se puede hacer iridotomía, trabeculectomía o ciclofotocoagulación, pues para el manejo de la hipertensión ocular. Y también a nivel de órbita podemos tener las hemorragias orbitarias, que el cuadro va a depender pues como según la localización del sangrado, si es preseptal, intraconal, extraconal o subperióstico. Usualmente es un cuadro agudo de proptosis, equimosis, dolor, náuseas, disminución de la agudeza visual y limitación para la motilidad ocular. Y el aumento de la presión intraocular se da pues como por el mismo aumento de la presión intraorbitaria. En estos casos siempre hay que descartar pues como el compromiso del nervio óptico para ver qué tanto debemos correr o no. Y el tratamiento es el manejo con esteroides, los hipotensores, usualmente evitando medicamentos que actúen en la vía uveoescleral, porque es la vía que va a estar afectada por el aumento de la presión intraorbitaria y por lo tanto el tratamiento no nos va a servir. Y el manejo, pues como definitivo ya de la hemorragia orbitaria es hacer una cantotomía o cantolisis si la presión intraocular está por encima de 40, si el paciente tiene empeoramiento visual o neuropatía, o inclusive si esto no mejora pues el cuadro, se debe hacer una descompresión de órbita.
Entonces esos son pues como todos los escenarios que nos pueden generar un glaucoma y vimos pues como el riesgo que tienen estos pacientes. Ya hablamos pues como un poco de tratamiento, pero para redondear pues todo paciente pues en contexto de trauma y de hipertensión ocular pues debe tener entonces una terapia antiinflamatoria para evitar un glaucoma postraumático inflamatorio. En estos casos en que el glaucoma sea producto pues, de un cuadro inflamatorio, usualmente los esteroides logran pues, controlar inmediatamente la presión intraocular, además que nos previenen pues, como toda la reacción inflamatoria aguda y controlan la mala cicatrización y posteriormente la formación de esas membranas epiteliales que mencionamos. Lo que se recomienda es el uso de prednisolona al 1% de forma intensiva los primeros días y luego ir desmontando, siempre teniendo cuidado pues con el glaucoma inducido por esteroides, y lo ideal pues es, si necesitamos un uso crónico, hacer uso de los esteroides suaves, o si vemos que la presión intraocular está pues como en los rangos pues superiores, bajar a esteroides suaves, y el uso puede ser hasta por 6 semanas pues según cada contexto. También tenemos el uso pues como de midriáticos, esto con el fin de evitar sinequias posteriores, de mejorar los bloqueos pupilares en el caso pues de que el mecanismo de trauma nos propicie un bloqueo pupilar. También tiene o se ha visto que tiene un efecto positivo en disminuir la tasa de resangrado en pacientes con ifema, y para eso pues tenemos el uso pues de la tropicamida o de la atropina. Y ya en cuanto a los hipotensores oculares, usualmente en este contexto la primera elección van a ser los betabloqueadores inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los análogos de prostaglandinas pues no se usan tanto en este contexto porque vimos pues que son proinflamatorios y usualmente el trauma pues está asociado a un proceso inflamatorio, y con los betabloqueadores pues ya sea el timolol o la dorzolamida pues como inhibidor de la anhidrasa carbónica, estos pacientes responden muy bien. Para cuadros agudos o severos, también tener en cuenta los sistémicos como la cetazolamida oral y el mannitol al 20% intravenoso, y tener en cuenta que la pilocarpina está contraindicada también en estos pacientes, más que todo en el periodo pues, postraumático temprano, ya que aumenta la permeabilidad vascular y disminuye pues como el drenaje, y también tiene pues como un efecto proinflamatorio. En cuanto a la cirugía, en realidad en contexto pues, de glaucoma traumático no hay muchos estudios, muchas veces son como que se extrapolan los resultados de los otros glaucomas. La efectividad de la trabeculoplastia láser está poco investigada, a excepción pues como del glaucoma o de la hipertensión ocular inducida por esteroides, que vimos que era muy beneficiosa, y las tasas de éxito en realidad con las pocas investigaciones que hay son muy variables, hasta entre un 0 y un 63%. Entonces, en realidad, pues como no es la primera elección. La trabeculectomía sin antimetabolito, pues que se intentó usar inicialmente, pues como para evitar mayores complicaciones asociadas al trauma. Se habló de una tasa de éxito en los primeros 2 años y hasta el 43%, pero a los 6 años sin éxito. Entonces se empezó pues obviamente a usar con la mitomicina C, con éxito al 1, a 2 y 3 años del 85, 81 y 66% respectivamente. Y actualmente pues es como la elección en la mayoría pues de glaucomas traumáticos. Y se deja como tercera línea ya los dispositivos de drenaje o la ciclofotocoagulación láser. Entonces, ya aquí para finalizar, pues como les traigo solo 2 estudios que encontré en cuanto a tratamiento. Este es un estudio retrospectivo de pacientes con glaucoma traumático a los que se les realizó pues como cirugía con dispositivo de drenaje, ya sea la MED pues o el Verbel, según pues cada paciente, como para ver qué tan exitoso era en el contexto pues como de un glaucoma traumático. Se les hizo cirugía porque persistían compresiones intraoculares por encima de 21 milímetros de mercurio a pesar de la terapia médica completa, y el desenlace primario que midieron fue tener presión intraocular por debajo de 21 al año posoperatorio, ya requiriera o no manejo médico adicional pues como al dispositivo. Dentro de los resultados pues, que encontraron es que se logró una reducción de la presión intraocular en promedio de hasta el 49% con la cirugía en estos pacientes,
y que hubo resultados favorables, o sea, de control de la presión intraocular con el dispositivo pues como de drenaje asociado a unos medicamentos hasta en el 82% de los casos a 10 meses y 83% de los casos al año, lo que habla pues de que los dispositivos funcionan muy bien en estos casos. Y este es otro estudio también retrospectivo donde evaluaron pues o cogieron historias de 103 pacientes con glaucoma traumático. Aquí pues como para hablar un poquito de la epidemiología, de estos 100 pacientes, 70 fueron traumas contusos y 30 traumas penetrantes, pues tener en cuenta entonces que el trauma contuso es el que más se asocia. Y clasificaron los pacientes según el momento de aparición del glaucoma con sus causas principales. Entonces, los pacientes que hicieron glaucoma en el primer mes luego del trauma, usualmente el glaucoma fue o por cuadro inflamatorio o por ifema o por luxación pues, o subluxación del cristalino. Los pacientes que hicieron la hipertensión ocular luego de un mes o hasta los 6 meses luego del trauma, la principal causa fue un bloqueo pupilar o el glaucoma facoanafiláctico. Y los pacientes que hicieron un glaucoma de forma más tardía o luego de 6 meses, las principales causas fueron la de pues, el receso angular o la siderosis, pues como para tener en cuenta. Y aquí lo que vemos es cómo el tratamiento pues, que se le hizo según cada uno de los estadios y la respuesta de la presión intraocular a los tratamientos. Entonces, en el estadio temprano, pues se les hizo algunos manejos pues, con esteroide tópico, inclusive sistémico, asociado también a medicamentos hipotensores. A otro grupo, pues se les hizo trabeculectomía, usualmente a la mayoría con mitomicina C, y a los pacientes con ifema, muchos requirieron pues como el lavado de la cámara anterior y para el caso pues de la luxación del lente del cristalino, se les hizo algunos trabeculectomía sola, extracción pues del cristalino o la combinación de una facotrave. En realidad este pues sería como la meta de la presión intraocular, que es los valores normales de 10 a 21 y vemos como la mayoría de pacientes pues como que logran responder muy bien a los tratamientos instaurados. Para los estadios pues intermedios en casos de bloqueo pupilar o de glaucoma facoanafiláctico, a los bloqueos pupilares se les hizo algunos la iridotomía sola y algunos con trabeculectomía, también con buena respuesta. Y para el glaucoma facoanafiláctico lo que se hizo fue la extracción del cristalino, que fueron solo 2 casos, uno de ellos logró el control, otro de ellos no logró el control de la presión intraocular. Y para el glaucoma pues, de presentación más tardía, para el receso angular, la cirugía de elección de ellos fue la trabeculectomía, con la mayoría de los casos con buen control de la presión intraocular, y para la siderosis, la extracción del cristalino más una trabeculectomía también con control, pues en el único caso que hubo de la presión intraocular, como para tener pues como un poquito presente todas las opciones de tratamiento pues que se usan en el momento. Ya para concluir, entonces quiero pues como dejarles estas 3 ideas que me parecen como las más importantes. Primero es tomar pues como la presión intraocular cuando sea posible. Muchas veces estamos pues ante estos casos de un trauma donde nos preocupa obviamente más la herida y las otras condiciones asociadas al trauma y corremos a hacer la reparación quirúrgica, etcétera, etcétera, y que también en el principio va a ser muy difícil la toma de la presión, pero inclusive también en el posoperatorio solo evaluamos como la cicatrización y el proceso de rehabilitación del paciente y se nos olvida hacer un seguimiento de la presión intraocular. Entonces, siempre tener en cuenta que en el momento del trauma, si es posible o cuando sea posible, hacerle la toma de presión al paciente. Hacer un seguimiento de por vida, pues dijimos pues que en los casos de receso angular de más de 180 grados es necesario el seguimiento anual de por vida, pero en realidad, como es este caso, los pacientes pues pueden desarrollar un glaucoma con cualquier tipo de trauma hasta 20 años después del trauma. Y el tercer conclusión es hacer la agonioscopia a todos los pacientes, si es posible en el momento del trauma o en el seguimiento, que es muy importante. Entonces, para hacer seguimiento de por vía de agonioscopia, les traigo pues como este caso o este ejemplo, que es un paciente adulto que llevaba mucho tiempo siendo tratado como un glaucoma crónico de ángulo abierto porque le encontraban una simetría en las excavaciones y una hipertensión ocular en el ojo izquierdo, pues que es lo normal porque sabemos que el glaucoma crónico pues de ángulo abierto es asimétrico.
En algún momento decidieron realizarle pues como una gonioscopía, que en realidad la gonioscopía pues debe ser mandatoria, no solo pues en trauma, que es este caso, sino en cualquier diagnóstico o sospecha de glaucoma, y encontraron aquí en el ojo izquierdo que el paciente tenía un receso angular de 360 grados y el ojo derecho no tenía alteraciones. Entonces se indagó bien y el paciente refirió pues como un antecedente de trauma contuso en la niñez. Entonces esta es la importancia pues como de la gonioscopia y de hacer un seguimiento de por vida por los pacientes y no quedarnos pues como con el diagnóstico de un glaucoma primario de ángulo abierto, pues que es como el más fácil. Y eso era todo, muchas gracias. Laura, excelente revisión, ¿sabes? De uno lo que escribió Clara Londoño en el chat y dice un tema gigante presentado muy bien. Gracias, doctor Laura. Y es que si cubriste una revisión muy extensa, un tema que es muy importante. Y creo que al final remataste con algo que creo que es tal vez de los puntos clave y es recordar tomar la presión en todos estos pacientes de trauma, que obviamente nos vamos por lo más ruidoso y lo expresabas cuando son las quemaduras químicas y estamos obviamente presenciando el proceso de reparación, en el limbo, mira todo eso, pero hay que recordar que estas sustancias hacen daño directo a la malla trabecular y obviamente la incidencia de glaucoma es muy alta y eso termina también afectando la vitalidad de la córnea. Entonces es muy importante hacer el seguimiento de todos estos pacientes, los pacientes de trauma desde el punto de vista de evaluación gonioscópica se casan con uno, porque es importante que todo paciente que haya tenido traumas, esto si se presentó IFEMA y si tiene receso angular, pues con mayor razón, pues necesita obligatoriamente una gonioscopia anual de por vida. Entonces, creo que tocaste temas muy importantes y debemos seguir eh, insistiendo en el asunto porque muchos pacientes por trauma años después terminan con un glaucoma no muy no muy claro y es por eso, se les olvida que tuvieron ese trauma previamente. No, excelente revisión. No sé si alguien quiere complementar algo porque realmente lo dijiste, creo que todo acá. Muchas gracias. Y también Felipe, y Carlos Felipe, te felicita por la revisión de exposición. Ángela Castillo, presidente, dice lo mismo, muy completa. Gracias por compartir el conocimiento. Recuerden que ahora el espacio es libre. Excelente la exposición. Marta. Sí, doctor, que muy buena la exposición, muy completa y la felicito. Gracias, doctor. Excelente, excelente. Usted siempre tiene muy buena capacidad de recoger la información más actualizada y ponerla en la práctica. Aquí la doctora Rosa Adriansen, que trabaja en Perú, que frecuentemente nos acompaña, también nos habla dice lo mismo, muy buena revisión del tema, felicitaciones. Y el profe Abamón, que no lo veo, prenda la cámara, vamos a vernos un momento. Ya estamos un poquito volviendo a la normalidad con el tema de las vacunas. Va a ayudar Buenos días. Al doctor Abamón. Jefe, buen día. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, señor. Muy bien. Sigue por allá viajando, ya llegó. Ya, estoy por acá. Qué pena que Okay. la función del staff fue por eso, tenía todavía el horario descuadrado. Muy bien. Está bien, no hay problema, no hay problema. A las 5 de la mañana me esperaba que le dije precisamente por eso. No, bueno. Sí, súper bien. De todas maneras, pues este staff de los miércoles va a ser el último de este semestre. Vamos a hacer un recesito ya para reiniciar en julio, pues por lo de la época de descanso de la universidad, ¿verdad? Ya pues de todas maneras, incluso yo por lados de San Diego, yo pasé en estos días y vi que en el sitio donde es el salón de reuniones ya hay como unas oficinas. No sé, Carlos, ¿qué sabes tú para más adelante? Pero no, y hay opción para hacerlo aquí otra vez. Eso lo se está cuadrando porque se está reordenando como la parte física de la clínica, pero obviamente haber un espacio para hacer reuniones. Y es claro pues que para las reuniones del staff está estudiado eso. Sí, Porque para para Julio más está listo. adelante. Y el auditorio los ocupan la tercera semana de junio, ya para reuniones normales. Para Julio está listo. Para Julio está listo. Bueno. Perfecto. Muy bien. ¿Tenemos a alguien de los laboratorios por hoy? Como ahorita aquí. Bueno, excelente.
Bueno, señor, en todo caso, un buen día para todos. Bueno,